Néstor Conte, de Bahía Blanca, trabajador bancario y militante del Partido Obrero. 25 historias a 25 años. Me había iniciado como un simpatizante de las escuelas medias de la Universidad del Sur con las corrientes de izquierda que por aquel entonces había en el movimiento universitario, las corrientes morenistas, más tarde con las corrientes foquistas ligadas al PRT en la universidad, y ahí tomo contacto con los compañeros de política obrera. Entonces la primera manifestación de la cual participo es la toma de las escuelas medias de la Universidad del Sur, y se despacha a un director que había por ese entonces, León Fishman, que llevaba 18 años como director de las escuelas medias, y es la primera experiencia estudiantil de lucha en la cual decenas de jóvenes participamos y nos incorporamos directamente a la vida universitaria. Y había una ebullición, que es una cosa que normalmente se reclama ahora, que no pasa nada en el ámbito universitario o juvenil, y era el florecimiento de las ideas políticas en la juventud. Y esto fue maravilloso, porque para los tipos que hoy tenemos 45 años fue el despertar, no de un punto de vista teórico, sino aparecimos con 18 años en la lucha política. Varios de estos compañeros hoy están desaparecidos por haber tenido este tipo de actividad de principio. Bueno, hay una chica que nunca me acuerdo el nombre, pero forma parte de las pibes que desaparecieron de la Noche de los Lápices, que era de Bahía Blanca, que era de esta camada de jóvenes. Y en la universidad era un mundo totalmente diferente, es decir, un mundo totalmente vivo, de lucha política, de corrientes, y bueno, así es como nos incorporamos muchos. Madrugada del 24 de marzo de 1976. Las Fuerzas Armadas toman el mando operacional del país por la fuerza. No fue ese día para mí el día de mayor terror en mi vida, sino lo que se había vivido previamente con las AAA, que era la organización que en Bahía Blanca tenía un dinamismo muy importante, muy grande, funcionaba con aparatos de la CGT, de la CANA, de las Fuerzas Armadas. Nosotros hicimos una movilización estudiantil en la universidad, eso no me puedo olvidar nunca, para apoyar las elecciones que se habían hecho en la UTN, y cuando llegamos al Consejo Deliberante pasó el Dodge que tenía la CGT y nos mató a balazos en la explanada del hoy elegante Consejo Deliberante de Bahía Blanca. Todo eso lo vivíamos en forma directa y, lo que es más lamentable, lo vivíamos en forma natural. Si bajo la dictadura yo te diría que no teníamos miedo, yo te digo, yo tenía un susto terrible. Era mucho el terror con el cual se convivía. En esta casa donde estamos sentados se apareció una noche la policía. Te digo que me marcó para todo el resto de mi vida. Fueron muy gentiles, pero yo pensé que ese era mi último día. Y ese tipo de vivencias creo que a todos nos marcan. Hoy uno los recuerda como cuestiones anecdóticas, pero un pibe que va a ver un recital de rock inocentemente, un Walter Bulacio, un Bru, ¿cuál es su sensación cuando te detiene la policía a la noche? Tal vez sea la misma sensación que yo tuve aquella noche que vino la policía, que yo había recibido un material de mi partido. A 25 años. Modificó mucho porque hay 30.000 luchadores que no están en el escenario político. Y eso es un drama social, eso es un genocidio. No hay con qué solucionar ese problema. Pero por otro lado, a otros nos enseñó a militar con mayor convicción. Lo que está en juego no es una cuestión meramente filosófica o ideológica, sino lo que está en juego es el futuro del pueblo, es nuestra propia existencia humana. Después de 25 años de haberse instalado la dictadura del gobierno de Isabel Perón, creo que la gran conclusión que se refuerza hoy más que nunca, y después de aquella famosa frase de Adelina de Viola que decía "socialismo las pelotas", demuestra que más que nunca está vigente la idea de que los trabajadores tienen que hacerse cargo de los destinos de las naciones, porque si no la humanidad no tiene futuro. Cuando nosotros tenemos 4 millones de desocupados, cuando esto lleva a un cuadro de explotación y de degradación de la juventud, cuando los jubilados tienen que marchar todos los miércoles, cuando todo esto ocurre en este país, la reflexión que uno cabe es decir qué es lo que ha cambiado en estos 25 años. 25 historias a 25 años. Una producción del Laboratorio Radiofónico.